En el primer video mencionamos que uno de los grandes motivos por el cual Python creció tanto en cuanto a su importancia, a su uso en la industria, en investigación, en educación, tenía que ver con su ecosistema. Bueno, su ecosistema está fundamentalmente formado por módulos que no son más que porciones de código de terceros que se pueden usar con mucha facilidad y permiten hacer tareas ya resueltas, matemáticas, en procesamiento de textos, búsquedas en la web, por ejemplo, bajo lo que se denomina scraping en la web, em, machine learning o aprendizaje automático, etcétera, etcétera. Esas porciones de código realizadas por terceros están bajo las formas de acceso a variables, a funciones, funciones como print, como type, hemos visto hasta ahora, y clases, que son también porciones de programa que responden a el paradigma de programación orientada a objetos que todavía nosotros no vimos y quizás veamos al final del cursado. Independientemente de eso, sí podemos usarlos, vamos a ver cómo usarlos cuando están producidos por terceros. Particularmente nosotros vamos a aprender en realidad no a generarlos ahora, aunque no es tan complicado, sino usar alguno de esos módulos. Y vamos a empezar por algunos de los que más se usan, que son el módulo MAT, para operaciones matemáticas como logaritmos, potencia, funciones trigonométricas. También está la variable pi ahí. La generación de números aleatorios, eso está en el módulo random. Matplotlib tiene una librería, porciones de código, se suelen llamar también bibliotecas, en realidad es la traducción correcta, agrupadas bajo el nombre de Matplotlib, y nos van a permitir hacer una variedad muy grande de gráficos. La forma de acceder a un módulo es trayéndolo a nuestro programa, incorporándolo, y eso se hace con la palabra clave import. Import seguido del nombre del módulo que vamos a usar. Después, para acceder a los elementos del módulo, ya sean variables o ya sean funciones, tenemos que usar el nombre del módulo, punto, el nombre de la variable o función que vayamos a usar. Acá, para poner en esta variable llamada una constante, asignarle el valor de pi, igualamos a matpi. Después calculamos el seno de pi sobre 2 haciendo lo mismo, mat.seno. Ejecutamos cada una de estas y el seno de 90, que es la variable donde estamos almacenando este cálculo, sale 1. Una forma de ver todos los elementos, ya sean funciones, constantes, que tiene un determinado módulo, es usando la función dir. La función dir nos va a listar cada uno de los elementos que tiene. Acá vemos arcos cosenos, arcos senos, está puesto por supuesto por orden alfabético. Logaritmos en base 10, logaritmo natural, la constante pi que acabamos de ver. También está la constante e, etc. Y después acá, para obtener más información acerca de qué es y cómo se usa cada una de estos, porque obviamente acá en esta lista no tenemos cuáles son los parámetros, los argumentos que hay que poner en cada caso,
pueden ir a la referencia oficial de Python con el nombre del módulo en particular, como dice este link. Un concepto importante cuando trabajamos con módulos, cuando incorporamos funciones, variables provenientes de módulos, es el concepto de espacio de nombres. Y el espacio de nombres es el conjunto de nombres, de variables, de funciones que estamos poniendo en nuestro programa. Básicamente son las variables que nosotros creamos en nuestro programa más las funciones que están accesibles dentro de nuestro programa como type, como print, etc. Cuando incorporamos otras variables y funciones, como es a través del uso de módulos, esas variables y funciones se incorporan no directamente, sino a través de la denominación del módulo, como en el caso de mat. Por eso ponemos mat.py, porque el acceso a esos nombres es a través del nombre del módulo. Por eso sí, además, a pesar de haber importado, nosotros escribimos, por ejemplo, pi igual a 314, ese pi que escribimos nosotros es diferente del pi que importamos a través de mat. Imprimamos ahora ambos pi y vemos que el pi de mat es el más preciso y el nuestro es el que escribimos con 314. No hay colisión de nombres porque uno está precedido por el nombre del módulo. Si quisiéramos calcular un logaritmo, como en este caso, ponemos logaritmo de 10, logaritmo de base de 10 de 1, ejecutamos y nos da un error. Y el error abajo nos dice de que log 10 no está definido. ¿Por qué? Porque claramente nosotros no tenemos acceso a esa función, sino a través del nombre del módulo. Tenemos que poner mat log 10 para que se ejecute esa función. En algunos casos nos puede resultar molesto eso de estar precediendo por mat siempre. ¿Por qué? Porque, qué sé yo, usamos mucho alguna función y no tenemos el riesgo del conflicto de nombres, porque fíjense que podemos poner dos pis como en el caso del ejemplo anterior. Y la forma de evitarnos el uso de preceder con el nombre del módulo es, en vez de escribir import mat, escribir from mat, o sea, desde el módulo mat, importar tal cosa. Por ejemplo, la función logaritmo en base 10. Si ejecutamos esto, ahora hacemos, por ejemplo, logaritmo de 10, logaritmo en base 10 de 10, y nos va a dar 1. Fíjense que aquí no precedimos con mat porque usamos el from. Eso es lo que marca la diferencia. Y en realidad podemos no hacerlo solamente con una de las funciones del módulo. Acá introducimos un módulo nuevo que es random, que se dedica a trabajar con valores aleatorios. Y escribimos from random, import asterisco. ¿Qué significa? Que vamos a importar todas las funciones de random y no vamos a necesitar, como estamos haciendo uso del from, no vamos a necesitar precederlos por random. Eso es bueno en algunos casos y es peligroso en otros. Es peligroso porque no vamos a precederlos con ese nombre y si llegase a haber alguna variable en el módulo random que tiene el mismo nombre que alguna variable que nosotros estamos usando o alguna función que nosotros estamos usando, va a haber conflicto de nombres y esta importación va a tapar, va a sobreescribir las definiciones que hayamos hecho nosotros de nuestras variables. Pero
Como confiamos en el caso de random que eso no va a pasar, ejecutamos esto y después usamos la función random del módulo random. Hacemos eso, lo ponemos en la variable a e imprimimos a y nos da ese valor. Como es un número aleatorio, podemos volver a hacerlo y vemos que nos da un valor distinto. En este caso, random va a dar siempre un valor entre 0 y 1, un número real entre 0 y 1, y cada vez que ejecutemos va a dar un valor distinto. Hay otras funciones, random tiene un montón de formas de generar números aleatorios. Por ejemplo, randRange, similar al range que vimos en clase anterior, donde en un intervalo entre 10 y 20, con pasos de 1, va a generar un valor aleatorio. O sea, va a generar un número entero, cualquiera, entre mayor de 10 y menor o igual que 20. Ejecutemos esto para ver. Y b en este caso es 18, lo ejecutamos de nuevo, b igual a 12. Podríamos hacer que fueran pares, por ejemplo, siempre poniendo que este paso sea 2 partiendo de un número par. Nuevamente, en el sitio oficial de Python, en este link podemos ver todas las funciones que tiene Python, cuáles son los argumentos para cada función y la explicación de cada una. Si queremos acortar los nombres, bueno, mat no es un nombre de módulo muy largo, pero de hecho hay módulos con nombres largos. Una posibilidad es hacerlo mediante un alias. Import mat as, por ejemplo, m para poder acortarlo. Ejecutamos y ponemos, por ejemplo, mp. Y ya no hace falta el mat, con el m es suficiente.